Estoy compartiendo una serie que el Señor está hablando a mi corazón y deseo en mi corazón que usted pueda tomar nota de todo lo que estoy compartiéndoles a los líderes, pastores, a todos aquellos que tienen la posibilidad de volver a ver este mensaje. Véanlo, repásenlo, porque es importante que ustedes puedan tener toda la información que Dios nos está brindando para compartírsela primero a su familia, como dicen las Escrituras, y luego a aquellos que están a cargo de una congregación, a la iglesia, liderazgo, jóvenes, mujeres, a cada grupo que a ustedes les toque liderar. Quiero ir en forma de recordatorio. Si viene siguiendo la serie, venimos viendo específicamente cómo Dios mira las primicias y qué es primicia conforme a la palabra. Algunos que se han acercado, otros me han enviado mensajes, me han dicho que nunca se habían imaginado o nunca habían escuchado, conforme a lo que estamos compartiendo desde el altar, de la manera que Dios evalúa lo de las primicias. Nosotros venimos a ser parte de la cosecha de Dios sobre lo que Él dio, la primicia. ¿Cuál es la primicia? Jesucristo. Él dio primero a Jesucristo por todos nosotros. Y ahora Él está cosechando de las primicias, ¿sí? Y ahora nosotros también somos primicia en nuestro hogar. Y nosotros entendemos que si somos primicia, Cristo está sobre nuestras vidas, las promesas del Señor están sobre nuestras vidas, el cuidado del Señor, también les he estado compartiendo de cómo Dios cuida la viña y Él tiene derecho de las ramas y Él tiene derecho de ralear, de cortar, porque a Él le pertenece y Él quiere hacer con la vid como Él tiene planificado. No nos gusta a veces, la verdad que no. Cuando estamos por proceso no nos agrada mucho, pero tenemos que aceptar el plan de Dios, ¿sí? Quisiera decirle muchas cosas más, pero me estaría saliendo del mensaje y quiero apuntar al mensaje directamente. El título de esta parte que voy a compartirles, que es primicias, pero este título de esta parte es primicia por los ojos de Dios. Primicia por los ojos de Dios. Vamos a ver lo que las Escrituras nos dice como pertenencia. Ya sabemos de lo que es primicia por Dios, dar lo primero, lo mejor. Ahora quiero mostrarles por las Escrituras, afirmarle. Si hay algo que nosotros necesitamos es que las Escrituras y quien está recibiendo de Dios nos dé todos los datos, toda la información posible para afirmar el cimiento de lo cual Dios está poniendo un gran fundamento sobre nuestras vidas, ¿sí? Nadie puede poner un techo, nadie puede levantar una pared si no hay un cimiento firme. Y esto es lo que les estoy compartiendo. La pertenencia del Señor, conforme a los ojos de Él, lo vemos nosotros en las Escrituras. Voy a compartirle el libro de Romanos, anote por favor, libro de Romanos capítulo 11, verso 16, y voy a compartirles dos versiones, pero arranco con una, y es la traducción del lenguaje actual. Espero que tenga para conseguirlo. Después vamos a ir a la versión Reina Valera 1960, pero vamos con esta. Y dice así: si alguien le ofrece a Dios el primer pan, o sea,
como primicia, lo primero, si alguien le ofrece a Dios el primer pan que hornea, en realidad le está ofreciendo toda la masa con que hizo el pan. Si a Dios se le ofrece las raíces de un árbol, entonces también las ramas del árbol le pertenecen. ¿Cómo tratar de entender este pasaje bíblico? ¿Cómo tratar de entender a Dios? Porque aquí en Romanos se explica específicamente de que cuando nosotros le damos a Dios, vamos a decir, aquí explica hacer una horneada de pan, por si se puede decir así, y se le saca el primer pan y dice que se le ofrece al Señor como primicia, como una ofrenda de primicia de lo primero. Mucha gente hace esto. Pero las Escrituras dicen que cuando nosotros hacemos esto, en realidad le está perteneciendo al Señor toda la masa, porque es algo dedicado a Él. Lo deja en claro, pero necesito más información, necesito entenderlo más. Y aquí va aún más profundo. Si hay algo que a veces las Escrituras tienen es la profundidad, pero la revelación por el Espíritu. Y aquí me habla este libro de Romanos 11, 16, dice, si a Dios se le ofrece las raíces de un árbol, bueno, si estaba desorientado antes, más desorientado puedo quedar aquí. Dice, si a alguien se le ofrece las raíces de un árbol, entonces también las ramas del árbol le pertenecen. O sea, está diciendo en cierta manera, Señor, este árbol, si va a dar fruto, este árbol te lo dedico a ti. Lo voy a sacar, Señor, te lo voy a dedicar a ti. Y el Señor en la palabra dice que a causa de esa acción de darle al Señor las raíces, el árbol o las ramas le pertenecen también a Él. ¿Verdad que a veces uno lee cosas pero dice no entro en el razonamiento? Nosotros somos pertenencia de Dios. Voy a tratar de ser lo más simple y sencillo, pero que puedas comprender esto. No puedo en este mensaje contarles todo lo que Dios me está hablando, porque yo estoy hablándoles ahora, pero el Señor ya me ha hablado para el otro mensaje. Entonces, trato en lo posible de ser simple. Por favor, tome todos los datos que le doy. Vamos a leer en el mismo libro, pero lo vamos a hacer en Reina Valera 1960. Y dice de esta manera, si las primicias, fíjense, ahora menciona primicia. ¿Se da cuenta? Por eso es importante leer una versión y otra, porque tienen una interpretación y ambas están apuntando a conocer lo que Dios quiere para nosotros. Si las primicias son santas, ¿las primicias son qué? Dígalo por favor, las primicias son santas. ¿Tiene una explicación por qué las primicias son santas? Sí, ahora se lo voy a mostrar o se lo voy a decir. Si las primicias son santas, también lo es la masa. Acá está hablando lo mismo, pero fíjese cómo está diciendo. Las primicias, en la otra versión, si le doy el primer pan, si le doy el primero, acá habla de las primicias directamente y dice que la masa, entonces ¿qué? Si las primicias son santas, también lo es la masa. ¿De quién estará hablando esto? La masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora, deje allí lo que está haciendo o tome como nota en la versión, la TLA, le puedo dar este dato. Somos su pertenencia. Y en la versión
Reina Valera 1960, si usted quiere tomar como dato, primicias santas. ¿Por qué es importante tomar estos datos? Porque aquí viene la explicación. Cuando habla de el pan, el primer pan, o aquí habla de la primicia, y luego habla que la masa restante es santa y la masa restante le pertenece a Dios, tengo que entender esto. Si el Señor está mirando esto de esta forma o está tratando de explicarnos esto, es para que nosotros lo apliquemos en nuestra propia vida. ¿Y qué es? ¿Cómo? ¿Quién es la primicia? ¿Qué es lo que estuvimos hablando en mensaje anterior? ¿Quién es la primicia? Es el Señor. Mire cómo Dios considera y cómo nos considera a nosotros. Dios está diciendo, lo primero de la masa, lo primero de la raíz, yo lo he dado como primicia. Pero en realidad la masa completa me pertenece. Está diciendo, la raíz que yo di, la raíz que yo puse, también a mí me pertenece el árbol y las ramas. Por eso hablaba de que Dios es dueño de la vid, por eso dice que Él es el que va a ralear, por eso las escrituras, a Él le pertenece. Entonces yo debo comprender lo que las escrituras está queriéndome decir. Número uno, para Dios las primicias son santas, porque Él dio la primicia, lo más santo que había, lo más hermoso para Él. ¿Quién es? Jesucristo. Y sabía que la primicia iba a producir o provocar que la masa se multiplicara. Porque dígame, cuando usted pone una raíz, ¿usted está viendo ramas? No. ¿Usted está viendo el árbol? No. Pero sí está entendiendo que a causa de esa raíz vendrá un árbol, vendrán ramas. A causa de lo que el Señor explica, yo soy aquel que provoqué que la masa se multiplique. Yo soy aquel que provoqué que la raíz, que es Jesucristo, formara el árbol santo, un árbol en santidad, en primicia de santidad, se multiplique. Vengan qué raíces, vengan qué, venga árbol, venga qué ramas. Pero dice, a mí me pertenece. ¿Quiénes son las ramas de esta raíz? ¿Quién es la masa restante que el Señor habla en su palabra? La masa restante somos todos nosotros. Por eso dice, el Señor dice, a mí me pertenece la masa restante, para que entienda lo primero que es mío, yo te lo he dado. Lo primero, la primicia. La masa a mí me pertenece. Entendamos entonces, Jesucristo es la primicia, el resto, la masa, somos nosotros y somos propiedad de Dios. Él nos cuida, ya lo vimos en el otro mensaje, y Él nos muestra por las escrituras y sigue afirmándonos que somos nosotros la propiedad. ¿Sabe? Nosotros tenemos que comprender que cuando dice la primicia es santa, está hablando de Él, de una raíz, está hablando de un linaje. Ese linaje que las escrituras habla, dice que es también santo. Espero que usted me entienda. Si yo vengo de la raíz de Jesús, del linaje de Jesús, si yo vengo de la masa de Jesús, el Señor me está diciendo, tú eres santo para mí y eres mi pertenencia, me perteneces a mí. Las escrituras nos muestran cómo el Señor
ve a aquellos que son los seguidores de Jesús, los que entienden que tienen que ser santos, los que tienen que andar en santidad, los que tienen que practicar la santidad, los que tienen que aplicar lo que Él está diciéndonos para que nosotros realmente pertenezcamos a esa masa y pertenezcamos a ese árbol. Si Él practicó la primicia, si Él aplica el razonamiento, vamos a ver en la Escritura muchísimas de este concepto que Dios tiene para que lo apliquemos, entonces Él nos está diciendo, mira bien, las primicias son santas y santifica el cuerpo. La primicia santifica el árbol. La primicia santifica la masa, porque yo lo he dicho. Las primicias de las cuales Dios está apuntando son sumamente importantes. Las Escrituras dicen entonces que a causa de nosotros ser primeros en la familia, vamos a hacer que la masa se santifique. A causa de ser nosotros lo primero en la familia, la raíz nosotros, el primero, el árbol que crecerá, el Señor lo santificará. Primero nos enseñó cómo lo hizo con Jesús. Y ahora Él nos está diciendo que a causa de nosotros estar en el linaje de Jesús, estar en esa raíz, Él va a santificar. Él ya lo dijo, es santa para mí. Por eso tu vida es importante. Como primicia, vengo yo solo, no viene otra persona. Eres importante. Dios nos está diciendo que a causa de tu acción, lo que el Señor hará, santificará al resto de tu familia. Todo le pertenece al Señor, pero tú eres el que debe entender. ¿Quién es el que tuvo que entender por nosotros? Jesús. Jesús permitió ser la primicia. Jesús, cuando vos lo escuchás hablar a Jesús o lees las Escrituras, ¿sí? Uno dice, Jesús tenía tan en claro todo esto que hasta discutía a veces con algunos que lo querían sacar de lo que había que hacer. Porque no sé si usted recuerda que cuando Jesús va a empezar su ministerio, ¿sí? Él va a las aguas del bautismo y ahí estaba Juan. Y cuando Juan lo vio, le dice, yo no te voy a bautizar, más bien vos me tendrías que bautizar a mí. Pero ¿qué dice Jesús? Hagamos como está escrito. Hagamos como Jesús sabía. Dice, no me puedo salir de esto por nada. Tenemos que hacer como ya está planificado, como Dios quiere. Entonces es importante que nosotros sepamos que las primicias, como Dios lo mira, Jesús lo sabía muy bien porque era Él el primogénito y no se podía salir. Tenía que hacer las cosas como Dios había planificado. Gracias a la acción de Jesús, hoy nosotros aprendemos, pero también gracias a esa acción, el árbol, la masa es santificada y se sigue expandiendo. Amén. Gracias por darme ese amén. Ahora, yo sé que muchos de ustedes, algunos de los que están aquí en la iglesia, tienen una gran expectativa. Una gran expectativa cuando llegan a la iglesia y dicen, bueno, estoy aprendiendo, estoy, como dice mi apóstol Ricardo Reyes, rumiando, o sea, comiendo la palabra y la meto al estómago espiritual y la vuelvo a masticar. Ahora, quiero darte una excelente noticia. A los que tienen célula en sus hogares, anhelen esto, ¿sí? A los que están trabajando en sus hogares pidiendo que el Señor le traiga revelación, conocimiento, aquellos que en sus hogares están anhelando que su esposo, su esposa, todos lleguen a un conocimiento. Mira cómo Dios ve esta situación y quiero mostrarte por las Escrituras, porque Él nos va marcando la primicia, cómo nos va marcando qué importante es la primicia. Entonces, mira esto, vamos a ir a lo que se ve por las Escrituras en el mismo libro de Romanos, pero vamos a ir a la traducción del lenguaje actual. Libro de Romanos capítulo 16, por favor, acompáñeme hasta allí.
Y vamos a ver el versículo 5. Romanos 16, 5 de la traducción del lenguaje actual. Mire usted que está en una célula. Mire usted que está liderando una célula. Tiene que ver todo esto. Y dice así: saluden de mi parte a los miembros de la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Saluden a mi querido amigo Epéneto, que en la provincia de Asia fue el primogénito. Mire cómo Dios muestra también esto, que en la provincia de Asia fue el primero en aceptar a Cristo como su Salvador. Como Dios nos muestra por la palabra también que para Él es que importante. ¿Y cómo es que es tan importante que Epéneto quedó registrado en las Escrituras como qué? Como amigo. Amigo. Si vos sos amigo de el líder y el líder te está saludando, tú tienes que saber esto. Recuerda que las Escrituras muestran que Jesucristo es el que habita dentro de nosotros. Por lo tanto, si sale una palabra de mi boca, quiere decir que en realidad es el mismo Cristo que me está hablando. Y las Escrituras dicen que el Señor dijo que amigo solo se le llamaba a aquel que guardaba las Escrituras, que hacía la voluntad de mi Padre. Epéneto, primero, primicia, las Escrituras lo mencionaron y dice: Epéneto es amigo de Dios. Epéneto, su casa es importante, es mi amigo y es amigo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que guarda el orden de la palabra, aquel que guarda el orden de las primicias, se convierte en amigo de Dios. Es amigo de Dios. ¿Por qué? Porque las Escrituras me están mostrando que el primero, amigo de Dios. Tú tal vez eres solo y el resto no te está escuchando. El resto no está un poquito entendiéndote a ti, pero tú tienes que entender a Dios primero. Si tú estás entendiendo a Dios primero, porque déjame decirte esto, puede que en tu casa todos digan: yo recibí a Jesús en mi corazón, pero no están haciendo la voluntad de Dios, como congregarse, como orar, como leer las Escrituras, como confiar, como hacer lo que Él te dice. Puede haber 10 personas en tu casa diciendo: sí, todos creemos en Dios, pero eres tú la primicia, eres tú el que está haciendo la voluntad de Dios. Y Dios dice en las Escrituras que aquel que hace su voluntad, o Jesús dijo: aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi amigo. Aquí Epéneto, como primero en una célula, como primero en una casa, como el primero en la iglesia. Entonces Dios, que dice, esa primicia, entonces es que considerado como mi amigo. Cuando empieces a practicar de las primicias, cuando empieces a practicar, entonces te conviertes, como dice la Escritura, amigo de Dios. Espero que lo entienda. Veamos esto. El mismo pasaje bíblico, si estás apuntando en cuanto a este pasaje bíblico de Romanos 16, 5, ¿sí? El hermano Epéneto, ¿sí?, fue primicia. Espero que lo anotes. Yo no veo que nadie, o sí, por favor estén anotando, porque si no, después me dicen: me quedé prendido, después lo vuelvo a ver el mensaje. Pero miren, a mí mi apóstol me enseñó: anota, porque tú no tienes la memoria gigante que te va a acordar de todo esto. Anota, y usted lo mismo. En el mismo pasaje, Romanos 16, 5, lo vamos a ver en la versión Reina Valera 1960, y dice de esta manera, Romanos 16, 5:
saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epéneto, amado mío. Mire, amigo, ahora que dice, amado mío. Usted sabe que el Señor dijo, Él es mi amado. Él es, las Escrituras nos muestra sobre el amado del Señor. Nos muestra las Escrituras cuando el Señor habla y dice, a Él oíd. Estaba hablando de Jesús, de su amado. ¿Sabe? Nosotros cuando empezamos a desglosar lo que Dios quiere que sepamos nosotros, cómo Él piensa de nosotros, nos volvemos locos de la alegría. Loco. Y aquí muestra entonces a Epéneto, que también dice, como dice la Escritura, lo leemos de nuevo, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto. Mire cómo habla acá, ahora ya lo presenta como primicia. El primer fruto, primicia de Acaya para Cristo. El primer fruto. Dice las Escrituras, lo estamos viendo conforme a la palabra, la masa está santificada. Si me das la raíz, las ramas también me pertenecerán. Entonces, ¿qué significa? Que a causa de usted creer, a causa de usted hacer la voluntad de Dios, usted es la raíz, usted es la masa, usted es lo primero en su hogar. Y a causa de eso, Dios va a santificar todo, Dios va a amar. Y nos muestra aquí un paso muy cercano a lo que podemos estar viviendo. Si en tu casa te están dando célula, si en tu casa vos tenés a Dios en tu corazón, si en tu casa vos sos el primero, Dios te está diciendo, yo te amo, tú eres el primero, yo te amo y voy a santificar y te estoy mostrando lo que yo voy a hacer con toda tu casa, con todo el resto. Yo me vuelvo loco, o al menos yo me pongo feliz porque digo, ok, yo creí en esta locura. Mi esposa me acompañó también y creímos en esta locura. Porque hubo un primero en este ministerio, hubo un primero en esta casa. Ahora, a causa de ese primero, la casa también va a ser santificada. La masa le va a pertenecer a Cristo. Si hubo una raíz, hubo un comienzo. Y significa que el árbol le pertenece y significa que las ramas le pertenecen. Por eso es importante mirar a Cristo como Él lo hizo. Y por eso va a ser importante que tú sigas ese camino de hacer exactamente como el Padre nos está ordenando que hagamos para que afirme mi cimiento y sea totalmente bendecido, santo. ¿Cuántos se consideran primicia en el hogar? No sé, yo me considero primicia. Y más cuando sigo leyendo que cuando alguien rechaza o cuando, porque hay manera de rechazar, no voy a hablar de esto ahora, pero hay manera de rechazar la primogenitura o ser el primero. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de oír a Dios, cuando no, o sea, ¿quién puede tomar ese lugar de primero? El que está en santidad, el que busca, el que... Entonces imagínate, si alguien creyó en tu casa y después dejó de lado a Dios, vos te podés convertir en el primogénito y recibir todas las bendiciones, pero tienes que hacer como Él dice. O sea, vamos, tenemos que hacerlo. Espero que lo entienda, porque es muy, muy profundo lo que yo les estoy compartiendo. El hermano Epéneto, ¿sí?, fue primer fruto. Usted es el primer fruto y tiene que entender este hecho tan importante. Amigo de Dios. Cuando decide hacer la voluntad de Dios, es amigo de Dios. Amén. Cuando eres amigo de Dios, Jesús nos muestra que tenía tanta confianza Pedro que dijo, ¿eres tú? Sí. Entonces,
permíteme que yo también camine por las aguas. Nos vamos a hundir los dos. Si vos te hundís, yo me voy a hundir. Y mire el amor que tenía, que dice, ven. Y se bajó y caminaban juntos sobre las aguas. Hay cosas locas que el Señor va a hacer contigo, con tu familia, con tu ministerio. Pero tenés que ser, ¿qué? Amigo, creerle. Creerle. Si no sos amigo del Señor, cuando te hablen de primicias te están hablando del diablo. Pero en realidad las primicias no es el diablo. Las primicias, cuando se presentan en la iglesia, es lo más extraordinario que hay. Solo que no nos han enseñado correctamente y no nos han dicho, y entonces entramos, como muchos pueden entrar, en una situación de condenación por decir esto no es de Dios, cuando nos muestra las Escrituras infinidad de evidencia de que Dios empezó con esto, con lo primero, la primicia. ¡Qué tremendo!, ¿no? Quiero ser bendecido. Bueno, mira bien esa cuestión. Ay, es difícil. Bueno, tendrás tú que pelear tu propia batalla. ¿Para qué? Para que la masa, tu familia, tus hijos sean bendecidos. Por eso dije, estaba feliz cuando me hablaba el Señor, porque miro a mi lado, miro mi familia, miro los nietos. Yo anhelo en mi corazón que todos ellos hagan exactamente lo que el Señor quiere. Porque tarde o temprano, si el Señor aún retrasa su venida por misericordia, yo me puedo ir. Puedo, vamos a decir, expirar y presentarme delante de Dios. Pero qué mayor gozo, qué mayor deseo para mí si fuera que el Señor retrasa su venida por misericordia y yo ya estoy viejito, que me toque usar un bastón, que me toque llevar así de la mano, y que yo llegue a la iglesia y de pronto la iglesia sea gigantesca y de pronto vea predicar a mis hijos, vea predicar a los nietos. Qué mayor gozo que puedo tener. Y eso es ¿por qué? Porque hubo una raíz, porque hubo un pan primero y Dios nos muestra. Ahora, ¿cómo podré yo disfrutar de eso si yo no lo tomara tan en cuenta? ¿Cómo podré yo disfrutar si hiciera eso? Por eso es importante que usted vea siempre la primicia, el primero. ¿Cómo actúa? ¿Cómo hace? ¿Cómo se mueve? ¿Qué dice? ¿Cómo confía? ¿Cómo se arriesga? ¿Qué hace? Debo aprender de él. Yo aprendo de Jesucristo. Aprendo de mis apóstoles que Dios puso sobre la tierra. Ahora usted debe hacer exactamente lo mismo. Si eso no fuera así, entonces estaríamos en problemas en esta iglesia. Por eso es importante seguir en el camino que Dios nos está indicando. Amén. Espero que usted sea amigo de Dios. Levante la mano. Quiero ser amigo de Dios. Eso significa que quiero ser la raíz. Quiero ser el primer pan para que la masa completa, para que la raíz. Entonces, si hay una decisión en su corazón, quiere decir que usted está entendiendo lo que Dios le está insinuando que debemos hacer. Amén. Jesús fue la primicia. No se olviden, en 1 Corintios 15, 20 y al 23 habla que Él fue el primero que resucitó y que después nos marca el camino de que cuando se acaben los días sobre esta tierra y Él cumpla su promesa, nosotros no vamos a perecer, sino que vamos a ¿qué? A vida eterna. Amén. Y que Dios nos tomará a nosotros, este remanente. Oiga bien lo que le digo, porque esto es interesante. El remanente que sale de Jesús, el remanente que sale de Jesús, esto, la iglesia, es la que es santificada, purificada para estar en el trono de Dios. ¿Oyó, no?
Toda creación que hay en los cielos tiene una tarea, un sitio, usted va a ver muchas cosas, pero la iglesia, la lavada y comprada con la sangre del Cordero, es la que va a ocupar en el lugar del trono. Entonces usted le va a servir al Señor ahí para siempre. Mire qué gozo. Mire cuando dice, che, vine a ver al rey, pero no, de lejos lo puedo ver. Y al lado del rey, ¿quiénes están? Toda su comitiva. Y está uno pendiente de una cosa y otro del protocolo y otro. Nosotros estaremos exactamente así. ¿Y usted ha visto cómo son los que están cerca del rey? Comparte con el rey, se mueven con el rey, viajan con el rey. Los primeros que saben algo que va a suceder, lo ven al rey. La primera noticia que se suscita dentro, lo saben. Mire el privilegio de la eternidad que nos espera. Espero que lo tengan claro. Jesús nos recuerda a nosotros que Él primero resucitó y nosotros vamos a resucitar y vamos a ir donde Él está. El Padre lo dio por primicia y lo hizo por nosotros, no se olvide. Ahora, el Padre cosechará de la primicia. Y la primicia somos todos nosotros. No se olvide. El Padre dio a su Hijo, el primero, la raíz, y Él cosechará del árbol. Fíjese que cuando Él venga a cosechar, no encuentre ramas solamente, sino que haya en usted frutos y hermosos frutos. No sea que de pronto, creyendo en la palabra, creamos que solamente por el simple hecho de creer en Jesús, el simple hecho de recibir a Jesús, ya está. No, tienes que creerle a Dios porque Él lo ha hecho por ti. Tienes que creer en lo que Él te está diciendo. Camina. No, ¿por qué tengo que caminar? Santifica tus labios, dice la palabra. ¿Por qué tengo que santificar mis labios? Tu mente y tu corazón, ¿por qué lo tengo que hacer? Porque Él va a cosechar del árbol que es Jesús. Y si llega a ti, puede que encuentre un fruto que sea el incorrecto. El ser desagradecido. La persona que ignora a Dios. Y dice, estoy bien, estoy haciendo la cosa bien. Pero entonces el Señor es el que evalúa y que dice, está inutilizando la tierra, quítalo, échalo fuera. O más bien, como dice, corta la rama para que dé más fruto. ¿Verdad que es difícil a veces? Sí, es difícil. Pero ¿cuántos años hace que te viene hablando Él? Cuando llega el tiempo de primicia. ¿Cuánto tiempo hace que te viene hablando? Que cada vez más difícil, cada vez más pesado, cada vez va a ser peor para ti. Hasta que le creas. Hasta que confíes y descanses en Él. Cuando realmente le creas a Dios y dices, no, momento. Yo quiero que mis hijos sean bendecidos. Momento, quiero que mis nietos sean bendecidos. Debo comenzar yo como primicia. Y de ahí en más vendrá. No me deje que le siga diciendo, probadme ahora en esto, porque estaríamos hablando ya de los diezmos y no quiero hablar de los diezmos. Estoy mostrándole lo que Dios dice. Jesús fue redimido. ¿Sabe lo que significa la palabra redimir? Rescatar, pagar un alto precio por algo. ¿Sabe? Todos sabemos, Isaías nos habla de que Jesús, el Cristo que estuvo entonces condenado en la cruz del Calvario, que bajó a los lugares más profundos de la tierra, dice las Escrituras que el Señor no soportó la situación en cuanto
la manera que él lo había hecho. O sea, cargó con el pecado, y dice que la palabra nos muestra y nos dice que el que carga con el pecado, el Señor vira, no va a mirar a donde hay pecado, saca su vista. Pero él no soportó, porque Jesús había hecho todo lo correcto y por amor se entregó. Me pongo a pensar yo, si por amor estamos dispuestos nosotros a dar nuestra propia vida en acciones. Dios no, a ver, no me malinterprete, no por nuestras acciones vamos a conquistar el cielo. Pero ¿estás dispuesto, como decía, no dormir, como Jesús no durmió? ¿Estás dispuesto a abnegarte a algunas cosas para lograr el objetivo y Dios se glorifique? Jesús estuvo dispuesto. Y mirá si estuvo dispuesto Jesús, que las escrituras nos hablan que Dios lo redimió, Dios pagó, Dios lo perdonó. Y yo me imagino ahí el trato de Dios con Jesús. O el Señor dijo, ok, hecho está, lo acepto, pero Señor, tú sabes que si tú me perdonas a mí, todo lo que de esta raíz nazca, todo lo que esté en esta raíz también tendrá que ser santificado. Por eso Romanos, lo que estamos hablando, que la raíz, que es Él, y el árbol está santificado y le pertenece a Dios. ¿Y qué dijo Dios? Hecho está. Ahora, es importante que nosotros entendamos que si Dios lo rescató, si Dios entonces pagó eso, Jesús ya pagó por nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender que hemos sido redimidos y somos pertenencia de Dios. No somos pertenencia de este país. No somos pertenencia de ningún presidente de turno. No somos pertenencia de una legislación ni de un Estado que pone leyes para que siempre vayamos en contra de Dios. Nosotros respetamos, como dice el Señor, da a César lo que es de César, pero mi corazón es de Dios y yo le voy a dar todo a Dios, la vida le voy a dar todo a Dios porque Él me muestra eso. Entonces, si Jesús lo hizo primero por nosotros, nosotros también tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Él nos dice. No pelee más con, ay, no puedo, porque en cierta forma no pasa esto como muchas veces le decimos, cuando llega el tiempo de primicia, tiene que tener graneros, tiene que prepararse. Y bajo esa excusa muchos dicen, no me pude preparar en el año, no tengo granera ni para comprar las chapas. Hay gente que habla así, pero ¿dónde está lo que el Señor nos muestra? Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción, ¿verdad? ¿Así? ¿Cómo es? Todo al revés, todo raro, todo mezclado. No, Dios no es mezclado. Dios es claro con nosotros. Dios nos muestra todo tal cual debemos hacerlo. Entonces está en nosotros no decirle, no compré chapa para este granero. No, es que vos tenés todo mezclado. En tu corazón está todo mezclado. No tenés en claro. Cuando tenés que diezmar, no tenés en claro. Cuando tenés que ofrendar, no tenés en claro. Cuando tenés que traer primicia, no tenés en claro. Cuando tenés que sembrar. Aquí hay gente que ha entendido lo de sembrar y están esperando el momento para hacerlo. Yo digo, son arrebatadores. A veces hasta me hacen trampa. Porque yo estoy pendiente, yo siempre quiero, Señor, quiero. Y algunos son medio allí. Hay alguien que hace esto. ¿Es de la tribu de qué? ¿De Isaacar? O, bueno, espero no equivocarme. Que dice que algunos se durmieron y solo comieron despojos. Benjamín. No sé por qué le puse Isaacar. Benjamín. Se durmieron.
y los benjaminitas fueron más hábiles. Aquí hay gente en ese espíritu, son muy hábiles. Dicen, no, yo vi en la iglesia que falta esto, y lo traen. Che, pero aquí a veces hacemos reuniones y decimos, ok, vamos a hacer una inversión para esto. Y el resto está diciendo, no puedo, pero sí pueden pagar otra cosa. Me comprometo, pero después pasa el tiempo y ese compromiso se pierde. Pero está aquel que dijo, yo quiero, pero también tiene que respetar que somos una iglesia, que somos un cuerpo. Y tiene que respetar que uno puede, que tiene que esperar. Pero en la voluntad de esa persona está que yo quiero, yo solo. Pero somos un cuerpo. Por eso estoy hablándole que aquí dentro de la iglesia, como las tribus de Israel, siempre hay una o hay alguien que es que un arrebatador. Yo no sé si usted en cuestión de primicias es un arrebatador, en cuestión de siembras, en cuestión de obedecer al Señor. Espero que usted vea cómo Dios se manifiesta sobre otros que son sus hermanos. Fuimos redimidos, rescatados por Jesús, es por ello que somos su pertenencia, o sea, somos su primicia. ¿Qué es o cuál es el agrado de Dios en este asunto? En el asunto de las primicias. Venga conmigo a Génesis. Si usted dice, quisiera saberlo, bueno, hoy lo podemos ver. Versión Reina Valera 1960, Génesis nos dice en 4 de Génesis 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, su primicia, la que se la ofreció a Dios, lo primero. Lo primero. Dios mira con agrado porque ese es un plan de Dios para que seas bendecido. Un plan de Dios para que otros sean bendecidos por medio de tu acción. Si nosotros no podemos entender cómo Dios fue manifestando lo de las primicias, jamás podremos entender por qué debemos dar la primicia. ¿Por qué debemos darlo? ¿Por qué lo hizo Abel? ¿Por qué esa cuestión? Entonces, si yo comprendo esto, yo estaré esperando el momento de las primicias. Porque ese es el plan de Dios para bendecirme. Si hay algo que a mí me va a hacer llegar más rápido en un carro, ¿qué es lo que es? Dice que vos aceleres al fondo, ¿verdad? A fondo. Pero si no entendés que en primera solo va a hacer mucho ruido y no va a ir muy fuerte y va a romper ese vehículo. Si no entendés que Dios le puso, vamos a decir así, a tu carro, sexta, séptima, y que vos podés acelerar a medio acelerador y le pones la séptima y llegás más rápido. ¿Qué estoy queriendo decir? Algunos están utilizando mal lo que Dios ha puesto en ustedes. Y para que lo que Dios quiere manifestar sobre ustedes es hacer el uso correcto de la fe, el uso correcto, la propiedad de los decretos de Dios para nuestras vidas. ¿Querés ver tu vida bendecida? ¿Querés ver tu casa bendecida?
empezá por lo que hay que hacer. Si empezás un año y no lo empezás con primicia, es un problema. Mire, yo me lo tomo tan fuerte este tema que hago muchas cosas y el que me ve puede decir, este está loco. Sí, me aparto, ya lo he explicado, me voy a orar, recibo el año en oración, nos acostamos y lo primero que hago es levantarme en el primer día del año, el primero quiero ser yo. ¿Por qué? Porque para mí tiene mucho sentido espiritual. Comienzo a dar gracias a Dios, comienzo a alabar a Dios, comienzo a decir, Señor, todo es tuyo, todo te pertenece, Señor, en este nuevo año. O sea, para mí es muy importante. Hasta a veces, cuando hacen programas, yo los saludo y digo, quiero ser el primero. Me lo tomo tan en serio a esto. Yo quiero ser el primero. Porque entiendo lo que va a suceder. Yo no sé usted. Póngase sobre sus pies. Abel fue el primero y a Dios le agradó. En su casa usted también puede ser el primero y Dios se va a agradar de usted. Las primicias se presentan por lo menos aquí una vez al año, lo primero, pero las Escrituras nos marca la primicia es lo primero de lo que Dios te da. Significa que si usted tiene un trabajo, oiga bien lo que le digo, usted tiene que apartar lo primero del año para Dios. Tengo 2 trabajos, tendrá que apartar lo primero del año de los trabajos que tenga. Apóstol, yo llegué al Señor en julio y empecé a trabajar, quiero lo de las primicias. Tiene que apartar, ahora que tiene conocimiento, el primer mes, así esté en julio, porque la importancia es lo primero a Dios. Obviamente que no me puedo poner a hablar esto como Jesús decía, da a César lo que es de César y da a Dios lo que es de Dios, cuando hay un corazón mezquino que no entiende. Porque si aquel que no da diezmos, aquel que no da ofrendas, menos que menos las primicias. Pero por la palabra estamos viendo que Dios no fue mezquino, que Dios dio la ofrenda, lo mejor que fue su Hijo. Y Él dice, yo santifico esto y el resto de la masa. Santifico la raíz, la recibo y las ramas y el árbol me pertenecen. Mírame bien, te lo digo en el amor del Señor, sos propiedad de Dios. Y si querés ser amigo de Dios como Epéneto, también haz como Él hizo. La voluntad de Dios. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, gracias por lo que en este día nos das tu palabra. La recibimos en nuestro corazón, felices. Gracias, Señor. Anhelo en mi corazón que en este tiempo de primicias a ti te agrade la primicia de esta casa. Te agrade, Señor, la acción de esta casa. Y que a causa de lo que las Escrituras dicen, cuando se hace tu voluntad, somos tus amigos. Y tu palabra nos dice que todo es tu pertenencia. Señor, esta casa es tu pertenencia. Todo esto es tuyo, Señor. Todos los que estamos aquí somos tuyos. En este tiempo, Señor, vamos a honrarte con las primicias. En este tiempo, Señor, traeremos primicias porque queremos honrar lo que tu palabra dice. Señor, tú nos vas a mostrar tu gloria. Ya lo hiciste por medio de Jesús. Hay una gran cosecha mundial y toda te pertenece a ti. Gracias. Habla con el Señor y dile al Señor,
Dile al Señor en tu corazón: gracias por la palabra. Yo quiero honrarte a ti, Señor, honrar tu palabra. Díselo, es importante. No te dejes hablar por el enemigo de tu alma, que quiere que caigas en vergüenza, que caigas en descrédito. Créele a Dios, créele, porque Él va a honrarte. Señor, gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.